Bueno, buenas noches. Hoy encantada de estar con ustedes compartiendo este tema que es también importante y que ahora pues que se vienen las fiestas, probablemente vamos a tener que hablar otra vez de esto. El COVID-19. Vamos a hacer primero una breve introducción. Probablemente este tema lo hemos cambiado como ningún otro a lo largo de los años. Generalmente un tema, en 1, 2, 3 años cambian algunas cositas, pero del COVID empezamos sin saber nada y hemos aprendido varias cosas, entonces es importante también que nos pongamos al día con los avances que se han ido dando. Es interesante para nosotros porque, bueno, al principio, cuando no sabíamos nada del COVID, sabíamos que era un virus de la familia del coronavirus, entonces lo primero que se usó cuando llegó aquí en marzo del 2020, aquí al Perú, empezamos a utilizar los antivirales que teníamos en ese entonces para el VIH. Desgraciadamente, algunos resultaron no ser tan efectivos. Hacia abril del 2020, debido a que ya estaba pegando fuerte la pandemia en el Perú, la primera ola se estaba alzando con todo, se decidió, en base a la bibliografía, el Ministerio de Salud decidió introducir el que se llamó en ese entonces el famoso combo COVID, acitromicina, hidroxicloroquina, y a eso le agregaba los anticoagulantes. Hacia mayo de 2020 se popularizó el uso de ivermectina. Si bien es un antiparasitario, se utilizó como fármaco antiviral y de hecho llama la atención lo rápido que se extendió. Creo que todos nosotros, o al menos la gran mayoría de los que hemos estado en primera línea, hemos usado la ivermectina con la promesa de que reducía la severidad de los casos, sobre todo cuando teníamos la primera y la segunda ola tan fuertes encima, cuando teníamos una mortalidad muy alta, tratar de buscar alguna solución o alguna alternativa tenía lógica. Desgraciadamente, los estudios posteriores demostraron que realmente la ivermectina no hacía la diferencia. Hacia julio de ese mismo año, el 2020, sale el estudio que se llamó el Recovery, que utilizó la dexametasona y fue por primera vez ahí que vimos que un fármaco reducía la mortalidad. Vamos a hablar un poquito más de recovery porque afortunadamente todavía estamos utilizando esta medicina en los pacientes graves, pero hay que hacer un par de acápites sobre el tratamiento con la dexametasona. Pero si hay algo que cambió el curso de la enfermedad de todas maneras fue la aparición de vacunas. Hacia febrero del 2021 llegaron las vacunas ya al Perú y se masivizó su uso, sobre todo en pacientes de alto riesgo, adultos mayores y en pacientes en la gente que estábamos en la primera línea, que teníamos mayor exposición. Sin embargo, a pesar de las vacunas, sabemos que a nivel mundial llegó una siguiente ola, la cuarta, la quinta, la sexta, incluso para algunos países con esta nueva variante del COVID-19, de la COVID-19, que era la variante Omicron. El Omicron, como vamos a ver, nos enseñó algunas cosas también. Quiero que vean en esta imagen la comparación que hemos tenido. Arriba, en la parte en la gráfica de arriba, tengo la cantidad de personas que se contagiaron durante la primera ola, durante la segunda ola, como ven, fue una tasa de contagio mayor, y durante la tercera ola, que fue el Omicron para nosotros. Interesante porque, como vemos, obviamente hubieron muchos más contagiados con el Omicron que con ninguna otra de las variantes previamente mencionadas. Y creo que es fácil de reconocer. No creo que ninguno de nosotros o no haya conocido a alguien cercano que haya tenido Omicron o haya padecido el mismo Omicron. Era muy contagioso, pero ¿cuál fue la ventaja? Que nos agarró después de las vacunas. Entonces, vean en la gráfica de abajo, cuando se grafica la mortalidad de la primera, de la segunda, que fue la que más pegó, versus la mortalidad de la tercera ola, porque si bien hubieron más contagiados, la mortalidad disminuyó masivamente. Y eso es importante. De todas maneras, muchos se quejan de que a pesar de la vacuna se han contagiado, pero hay que recordar la efectividad que ha demostrado la vacuna es en reducir las formas graves de enfermedad, en reducir las hospitalizaciones. Claro, se salta la vacuna y me da COVID, pero el COVID que me da puede ser una gripe súper fastidiosa, pero no es una gripe severa, no es una neumonía que me lleva a requerir oxígeno, no es un cuadro respiratorio que requiere que me esté hospitalizando. A pesar de la gran incidencia del Omicron y lo mucho que se contagiaron las personas durante esta tercera ola, vean que afortunadamente la ola fue pequeña, porque teníamos justo, ya habíamos completado la mayoría de estas alturas
el esquema completo de vacunación. Entonces, y ahora, ¿cómo se están dando los casos? ¿Cómo se viene? Ese es lo que les presenté, era cómo se veía con el Omicron y cómo se vienen dando ahora las cosas. Vean que esta es una gráfica proporcionada de este año, lo que tuvimos, casos y muertes. Obviamente, si se aumentan los casos, desgraciadamente también van a aumentar el número de muertes, si bien no tan estrepitosamente como cuando se vio en la primera y la segunda ola. De todas maneras, a mayor número de casos hay mayor número de que personas fallezcan. Pero vean, al principio de año tuvimos la variante Omicron. Hacia mediados, hacia julio, agosto, hubo un pequeño repunte, pero realmente nadie habló de una ola porque pasó bastante desapercibida, bastante plana. Afortunadamente no hubieron muchos fallecidos. Pero ya estamos llegando a eso, así que hace unos días se declaró ya una quinta ola en el Perú. Como están viendo acá, están aumentando los casos. De todas maneras, tenemos que tener cuidado. El problema es que nos está agarrando en un mal momento por un par de cosas. Uno, como muchas personas se han tenido Omicron en principios de año, a veces deja la falsa creencia de que va a dar igual, va a ser una gripe suave, que no va a pasar nada. O que si yo tuve vacuna y ya tuve, por ejemplo, una infección hacia julio, hacia agosto, entonces lo que va a pasar es que ya no me va a dar algo, me va a dar algo muy suave. Y desgraciadamente, como vamos a ver, el tiempo que dura la vacunación también tiene un límite. Y acá tengo otro problema. Estos días que se vienen, generalmente en diciembre, son fechas de reuniones, son fechas de Navidad. Entonces, es muy probable que tengamos un repunte mucho más alto de lo que estamos viendo ahorita en las siguientes semanas. Hay que cuidarse bastante, hay que tratar de hacer cierta burbuja social y hay que tratar de limitar un poquito las interacciones hasta que baje un poco esta cantidad de casos y contagios que se están viendo en la actualidad. Afortunadamente, aunque han aumentado los casos, de todas maneras no estamos viendo ese aumento en las muertes que se esperaría cuando se elevan los casos. Una vez más, esto lo atribuimos esto es información hasta el 9 de diciembre, esto lo estamos atribuyendo al hecho de que la vacuna se ha masivizado. Entonces, es importante pues hablar de esto, del tema de la vacuna. En primer lugar, a nivel mundial hay que ver que consideramos vacunación completa, es decir, que han completado su esquema de vacunación, aquellas personas que tienen por lo menos 3 dosis de la vacuna. ¿Por qué 3 dosis? Porque se ha visto que con cada uno de ellos, después de terminar 3 dosis, exactamente 14 días después de terminar mi tercera dosis, tengo mi cantidad máxima de anticuerpos que harían probable que si me da COVID, me dé una forma mucho más leve. Pero la gran mayoría de nosotros ya completamos la tercera dosis. ¿Qué debo hacer? ¿Debo recibir una cuarta dosis? ¿Debo recibir una quinta dosis si ya tengo la cuarta dosis hace tiempo? Esto todavía está en estudio. Hay cosas que no están 100% claras, pero hay algunas cosas interesantes que las investigaciones me han dicho. Específicamente sobre el tema de la cuarta dosis, ya hay una charla anterior publicada, si quieren verla es mucho más extensa. Acá solamente compartirles un par de detalles. Cuando ya se ha investigado si es necesario o no una cuarta dosis para los pacientes, en verdad, ¿qué es lo que se encontró? Cuando se reunieron estos investigadores, se dieron cuenta que cuando medían la respuesta de las células T, es decir, cuando uno veía cómo estaban mis defensas después de una tercera dosis de vacunación, se dieron cuenta que después de 7 meses, esas defensas que la vacuna había conseguido empezaban a bajar, empezaban a declinar. Entonces, en los pacientes que se sometieron a este estudio, les pusieron una cuarta dosis. ¿Y qué pasó con la cuarta dosis? En el caso de este estudio, lo investigaron con Pfizer o con Moderna, rápidamente remontaron las defensas, es decir, volvieron a conseguirse las defensas altas que se conseguían cuando los pacientes acaban de colocarse las 3 dosis. Así que vean que es más o menos ese el tiempo que es el que me preocupa. Ahora bien, casi todos los
que fueron investigados en esta oportunidad fueron pacientes adultos y adultos mayores. ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Cuánto duran las defensas en un paciente joven? No tenemos una respuesta concreta. Se estima que puede ser un poco más, 7 meses hasta un año. Pero hay que tener en cuenta que en pacientes, sobre todo de riesgo, ya después de 7 meses las defensas empiezan a bajar. Así que si su familiar, que es adulto mayor, anciano, ya va desde su última vacuna 7 meses, habría que considerar un booster, un refuerzo de la vacunación. Veamos que, por ejemplo, este booster, esta dosis extra, se estudió con el Omicron. Mucha gente se quejó cuando vino el Omicron de que les había dado el COVID a pesar de haberse puesto la vacuna. Pero una vez más hay que recordar que no es que la vacuna defienda al 100% de tener la enfermedad. La vacuna evita que la enfermedad sea grave. Va a ser la enfermedad más suave. Ya que a mí me da una enfermedad más suave, el virus va a vivir menos tiempo en mi garganta. Ya que el virus vive menos tiempo en mi garganta, entonces yo tengo chance de contagiar menos a otras personas. Porque recuerden que la gravedad de un cuadro depende de qué tan vulnerable soy, es decir, qué tan malo es mi organismo para manejar el COVID, pero también depende de la cantidad de virus que hay en el ambiente. Si yo estoy vacunado, voy a replicar menos virus, es decir, el virus se va a multiplicar menos dentro mío y voy a contagiar menos cantidad de virus. Por eso es que con las vacunas hemos visto un descenso no solamente en el contagio, en la severidad, sino también en el contagio, porque con menos cantidad de virus, entonces los cuadros clínicos, la enfermedad dura más poquito. Pero si he estado en un lugar en el que hemos estado muy contaminados, entonces generalmente las enfermedades es más fuerte y dura más tiempo. Y acá este gráfico es un poco complejo, pero lo que quiere decir es que pacientes que recibieron su cuarta dosis están en este dibujito en azulito. Casi todos hicieron enfermedades mucho más leves y se recuperaron más rápido versus pacientes que estuvieron expuestos al Omicron, pero no se habían vacunado o no tenían el esquema de vacunación completo. La mayoría hizo una enfermedad más severa. Así que, de todas maneras, la vacuna me ayuda a prevenir estas formas severas. Así que quienes deberían recibir la cuarta dosis, en verdad se recomienda recibir a todas las personas, pero sobre todo aquellas personas que tienen riesgo alto. ¿Quiénes son las personas que tienen riesgo alto? Esto también es interesante porque hay algunas cosas que hemos aprendido en estos 2 últimos años. Los factores de riesgo más frecuentes que se han encontrado en los pacientes con COVID son obesidad, hipertensión y diabetes. Pero es que estas son justo esas 3 enfermedades que la gran mayoría de personas tienen. Enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva o falla cardíaca, enfermedad arterial coronaria, es decir, aquellos que han tenido infarto, que les han puesto un esteno, que les han hecho un bypass, y los que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o fibrosis pulmonar o ya padecen de por sí de alguna enfermedad del pulmón que les ha dejado un daño estructural, también tienen mayor riesgo. Las gestantes, y acá merecen un acápite especial estos, los pacientes que tienen inmunosupresión, especialmente aquellos que llevan terapias depletadoras de células B. ¿Qué significa? Este grupo de pacientes que tienen defensas bajas y en aquellos que se usan fármacos como infliximab, y el ejemplo típico es el paciente con linfoma. Son pacientes que incluso siendo jóvenes son muy difíciles de manejar. Estos pacientes tienen una respuesta muy lenta y muy demorada al COVID-19. Les da el COVID, empiezan a hacer el cuadro y caminan lentamente hacia un cuadro grave. Desgraciadamente hemos tenido la oportunidad de ver este tipo de pacientes. Pacientes con linfoma tienen un riesgo especialmente incrementado. Pacientes que están usando infliximab por alguna razón tienen un riesgo especialmente incrementado porque no reaccionan sus defensas como deberían contra el COVID-19. Uno no solamente ve que hacen enfermedad grave, sino que tienden a contagiar por más tiempo y tienden a tener virus activos por mucho tiempo en el organismo. Y esto es raro porque casi ya no lo veíamos. Así que son pacientes en los que tenemos que tener especialmente cuidado. Desgraciadamente, cuando hemos visto estos casos, ha sido
por la familia que se han contagiado, ¿no? Por ahí el hijo, la esposa y por ahí el paciente es el que termina contagiándose de esta enfermedad y haciendo una enfermedad mucho más grave. Algunas cosas que hay que mencionar también es que, bueno, para todos los estudios se ha determinado bien claro que los que tienes más riesgo mientras mayor edad tengas de hacer enfermedad grave. Y lo otro que también es importante decir, es más grave generalmente en los varones que en las mujeres. Sin embargo, en adolescentes y adultos jóvenes encontramos que hay más incidencia, es decir, encuentro más casos en la población joven. ¿Por qué? Porque probablemente son los que más están expuestos a interacción, son los que salen, son los que compran, son los que salen a reuniones sociales, entonces son los que más se enferman, pero no los que hacen enfermedad grave, pero sí los que transmiten. Los niños y los bebés hacen formas leves, con excepción de en algunos niños se desarrolla una enfermedad muy rara, un síndrome de respuesta inflamatoria por el COVID, es muy raro. Típicamente los niños van a hacer un cuadro bien suavecito y eso es de lo que se quejan muchas veces los pacientes, ¿no? A mi hijo le ha dado moco 2, 3 días y a mí me ha tumbado a la cama. ¿Por qué? Todavía no se sabe bien, no es muy claro por qué en ellos es tan suave, pero de alguna manera pues esta juventud los protege de hacer una enfermedad grave. Hay algunas cosas que han cambiado. Nosotros ponemos acá en factores de riesgo el VIH, pero nos referimos al VIH recién diagnosticado. Este paciente que es portador, que tiene VIH, pero que está tomando su terapia regularmente, que tiene un buen control, que le dicen que sus células están, su carga viral está baja, sus células están su CD4 están en un buen nivel, es decir, que es un buen paciente, un paciente controlado, se comporta prácticamente como un paciente normal y no tiene mayor riesgo de hacer una enfermedad grave. También ha habido algo de controversia con el tema del asma, porque en algunos estudios se ha visto que más bien el hecho de estar usando corticoides inhalados aparentemente los protegería un poco de hacer enfermedad grave. Ya no consideramos el asma dentro de los factores de riesgo. Ha salido de la literatura y, como dije, tiene más bien especialmente importancia el tema de la inmunosupresión en la actualidad. Y como siempre, la edad va a ser un tema importante y si tienen alguna enfermedad estructural del pulmón, fibrosis pulmonar, EPOC, bronquiectasias o algún daño residual que haya quedado. En nuestro medio, por ejemplo, hay pacientes que tienen daño que le ha dejado la tuberculosis. En estos pacientes, pues la enfermedad puede comportarse de manera más grave. Ahora, vamos a ver cómo ha cambiado también el panorama de los pacientes que llegan al hospital después de que han llegado las vacunas a nuestro medio. Antes de la vacuna, ¿cuál era el paciente típico que venía a la hospitalización? Generalmente eran pacientes entre 40 y 60 años, por ejemplo, esta mujer de 55 años, sedentarios. Sabemos que no solamente el hecho de tener sobrepeso, obesidad les daba problemas, sino sobre todo el hecho de mantenerse poco activos o no hacer ejercicios de manera regular. Y aunque el ser ama de casa, en el caso de esta paciente, puede ser una ocupación que le lleva todo el día, no hacer ejercicio físico de manera regular, de todas maneras la ponía en riesgo. ¿Qué es lo que pasó con esta paciente? Esta fue una paciente de la segunda ola. Bueno, se contagió el hijo los terminó contagiando a ella y al esposo. Los tres se enfermaron de manera grave. Ella fue la última en caer. Hizo básicamente un cuadro clínico de falta de aire progresiva. Al principio no estaban bien seguros si era gripe u otra cosa, pero eventualmente se dieron cuenta que era COVID. Uno tras otro fue siendo hospitalizado. Cuando ella llegó a emergencia, estaba ya saturando 88% con el aparatito que utilizamos. Se le hace una tomografía y ¿qué es lo que se encuentra? Un pulmón básicamente blanco. Esto eran los casos clínicos que llegaban a emergencia muchas veces antes de que existiera la vacunación, ¿no? Pacientes por los que luchamos, esta paciente terminó en cuidados intensivos, 1 semana, 2 semanas, afortunadamente salió, pasó de cuidados críticos, volvió a bajar a piso de hospitalización COVID y luego fue dada de alta a una zona no COVID hasta que se pudo recuperar porque permaneció con oxígeno un tiempo. Y es que el COVID es básicamente una inflamación de todo el pulmón.
este pulmón debería verse negro, oscuro, lleno de aire, pero vean esta parte blanca, todo el pulmón prácticamente inflamado. Eso era, y esto se demora en desinflamar, es como un buen golpe, un buen chinchón en el pulmón de alguna manera, y se demoraba en disminuir esta inflamación. ¿Cuánto? Eso depende del organismo de cada uno de ellos. Estos eran los pacientes que teníamos nosotros a mediados del 2020. Ese era el caso típico que veíamos, el caso que se iba con un poco de oxígeno a casa, el caso que iba a requerir rehabilitación. Afortunadamente, la vacuna ha cambiado un poco la imagen. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que, por ejemplo, tenemos hospitalizados en la actualidad? Afortunadamente, la gran mayoría son pacientes que vienen por otra enfermedad. Por ejemplo, este paciente que viene por una apendicitis, dolor en la boca del estómago, después va el dolor más abajo, está con fiebre, le hacen una prueba antígena y sale COVID positivo. Ni enterado que tenía COVID. La gran mayoría de pacientes son asintomáticos y pueden darse cuenta que tienen COVID en el contexto de otra enfermedad. Sin embargo, aproximadamente un 30% de los pacientes sí van a hacer un cuadro respiratorio. ¿Quiénes hacen más cuadro respiratorio? Uno, los que son adultos mayores, es decir, personas mayores de 80 años, que tienen enfermedades pulmonares de base, entre otras cosas. Pacientes que sufren el corazón, por ejemplo, los que son hipertensos y que tienen insuficiencia cardíaca, tienden a también tener cuadros más severos, porque recuerden que el corazón también tiene que ver con esta capacidad de falta de aire. Y si se suma un problema del COVID más el problema cardíaco, entonces el paciente generalmente requiere más ayuda. Estos pacientes que están viniendo a hospitalización generalmente tienen 3 o más vacunas. Son pacientes completamente vacunados, por lo tanto, no deberían hacer enfermedad grave, pero debido a las enfermedades que tienen de base, hace que tengan esta enfermedad un poquito más fuerte. Muchas veces me dicen, bueno, el cuadro ha empezado con gripe, me hice una prueba, pero la prueba antigénica me salió negativa. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y llegan a emergencia con fiebre, con sensación de falta de aire, saturando típicamente más bajito. Me preocupa cuando saturan 93 o menos. Ahí se le hace una prueba, una PCR que sale positivo y se decide la hospitalización. Estos pacientes, afortunadamente, aunque tienen enfermedades en el pulmón, tienden ya no a ser, como ven la neumonía, este pulmón blanco inflamado que veíamos antes. Los pacientes que estamos viendo ahora son pacientes que básicamente hacen bronquitis. En este pulmón que ya estaba dañado, se mete la infección, se mete la inflamación. Es tan poquito que en verdad no debería darles problema, pero como ya tienen un pulmón que no está bien, que parte sin estar bien, entonces el paciente requiere oxígeno. Afortunadamente, este paciente requirió oxígeno por un par de días, 2, 3 días, después de lo cual mejoró. Ya no requería el oxígeno, se quedó un par de días para completar el tratamiento que se le había iniciado y pudo ir a casa y recuperarse. La gran ventaja es que si yo tengo las vacunas, el esquema de vacunación completos y la última vacuna no tiene más de 7 meses, generalmente los pacientes se recuperan rápido, a menos que tengan alguna condición que los hace más graves. Ahora, una de las cosas que nos enseña este caso clínico, que son los que tenemos ahora, es por qué sale la prueba antigénica negativa. Eh, Vamos a ver entonces cómo se comportan las pruebas antigénicas versus las pruebas de PCR. El nombre técnico para la PCR que se usa en muchos países, nosotros le decimos PCR para no confundirnos, también puede llamarse en la literatura médica el NAT, la amplificación de ácidos nucleicos. Pero vamos a ver esto. Esto es un tema un poco complejo, el tema de sensibilidad y especificidad, pero voy a explicarles lo que quiere decir. Cuando uno hace una prueba de PCR, vamos a ver que de cada la sensibilidad es de 68 a 100%. ¿Qué significa eso? Que cuando uno hace esta PCR, más o menos uno va a detectar a 8 de cada 10 pacientes que están enfermos. Pero cuando uno se hace una prueba antígena, más bien la sensibilidad es moderada y de hecho bordea entre 69 y 80, no más. Es decir, que más o menos de los 10 pacientes que están contagiados,
6 o 7 me van a salir positivos. Es decir, que hay más o menos 3 personas de cada 10 que tienen COVID, pero se hacen la prueba y les sale negativa. Y eso es un punto importante, porque si yo tengo malestar de cuerpo, si tengo fiebre, si tengo dolor de garganta, si siento que esta sensación de que estoy muy fatigado, muy cansado, aumenta la somnolencia. Algunas personas se quejan de dolor de estómago. Eso es muy, muy congruente con COVID. Más aún si tengo a alguien cercano que ha salido con prueba positiva. A veces uno se hace la prueba y se queda contento, salió mi prueba antígena negativa, entonces no es COVID. Y de hecho no es cierto. Como ven, hay falsos negativos, es decir, hay gente que tiene COVID, pero la prueba le puede salir negativa. Si no tiene un contacto con síntomas, ni hablar. La idea es que se considere de todas maneras como COVID y tratar de hacer aislamiento. Si a obvio motivo no pueden, la recomendación sería que por 7 días hagan una especie de autoaislamiento, no se quiten la mascarilla, no se acerquen a personas vulnerables. Si pueden, o bien se pueden repetir la prueba de antígeno a las 48 horas, si necesitan de todas maneras o tienen la duda para hacer una confirmación, o se pueden hacer una prueba de PCR. Sin embargo, quiero que entiendan que en ambos casos es posible que salga la prueba negativa y aún tengan COVID. Así que si uno tiene síntomas, lo mejor es aislarse y si el paciente es de alto riesgo, es mejor también considerar que sea evaluado por un especialista para recibir tratamiento. No he señalado acá esto, pero la especificidad es muy alta tanto para la antígena, para la PCR. ¿Qué significa esto? Que si uno tiene la prueba positiva, prácticamente no hay lugar a dudas de que uno tiene COVID, ¿no? A veces quieren hacer una prueba confirmatoria, por si acaso, para estar seguros. En verdad, no es necesario. Si uno tiene o bien la PCR o bien la antígena positiva, de todas maneras debe considerarse que tiene COVID, incluso estando asintomático. Y si, digamos, yo me echo la prueba y me sale positivo, ¿por cuánto tiempo debo hacer aislamiento? Eso varía entre los pacientes que van a ser manejados en el contexto ambulatorio o pacientes que van a requerir hospitalización. La norma técnica de los pacientes que se manejan fuera del hospital no ha cambiado desde, como ven acá, desde principios del 2021. Siguen siendo, según el esquema que están acá. Primero veo, si el paciente, por ejemplo, tiene la prueba positiva, pero está sintomático, es decir, es un trabajador al que le están haciendo la prueba y de casualidad le encontraron por ahí COVID positivo o yo tuve contacto y por ahí me hice la prueba, no tengo ningún síntoma, pero me salió positiva la prueba, tiene que ir aislado por 7 días a su casa. 7 días. Si el paciente está con síntomas, acá vamos a ver si el paciente no tiene signos de alarma o si el paciente tiene algún problema, una dificultad respiratoria. Si tiene dificultad respiratoria o algo que haga sospechar que está yendo mal o que puede ir mal, mejor es que sea evaluado por un personal de salud. Pero digamos que hay síntomas respiratorios, dolor de garganta, fiebre, malestar general, pero no hay nada que me asuste, no está desaturando el paciente, en líneas generales puede comer, no está somnoliento. Aquí hay que ver si el paciente tiene riesgos o no tiene riesgo. Porque si el paciente no tiene riesgos, es decir, tiene menos de 60 años, no tiene enfermedades graves del pulmón y además tiene por lo menos sus 3 dosis de vacunas, entonces debería ser aislado en domicilio por 7 días, como ven, igual que los que están asintomáticos. El problema son aquellos pacientes que tienen más de 60 años o tienen alguna enfermedad del pulmón o tienen la vacunación incompleta. En estos pacientes hay que hacerles de todas maneras, tienen que hacer aislamiento por un tiempo un poco más prolongado. Se sugiere por 10 días. Pero veamos que estos pacientes son aquellos que todavía no están requiriendo oxígeno. El problema es y los pacientes que se han hospitalizado, los pacientes que son severos, llamados severos, o pacientes críticos, ¿cuánto tiempo tienen que permanecer hospitalizados? En verdad, no se sabe a ciencia cierta
Algunos creen que repitiendo la prueba hay que tener una prueba negativa para decir que es suficiente con una prueba negativa saber que ya están bien. De hecho, quieren hacerse la PCR para comprobar si tienen o no tienen todavía el virus. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Cuando esta prueba de PCR, desgraciadamente, se puede mantener positiva en muchos pacientes por mucho tiempo. Entonces, esta PCR no debería ser utilizada para monitorizar qué tan bien está yendo el cuadro. Cuando uno tiene una duda, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes críticos y ya quiero pasar este paciente que todavía les requiere oxígeno, todavía requiere manejo, lo quiero mover a un piso normal, en donde tengo personas ancianas, tengo personas vulnerables, tengo personas con enfermedad renal. Entonces, a mí sí me conviene utilizar una prueba de antígena negativa para con cierta seguridad bajarlo a un piso en el que hay pacientes vulnerables. La prueba de antígena solo la uso como seguimiento en los casos en los que yo requiero mover a un paciente de un ambiente a otro. En líneas generales, en los pacientes ambulatorios no requiero prueba de antígena. Es decir, si a mí me da COVID, no he requerido oxígeno, no tengo que estarme haciendo una prueba antígena para que me den de alta. Es suficiente guardar el tiempo de aislamiento, que es distinto cuando los pacientes desarrollan neumonía. Entonces, un par de últimas cosas sobre las pruebas. Hay que recordar que al principio, digamos que yo me enfermé ahorita, tuve la infección ahorita, desarrollo los síntomas. eh, a veces la intención de primera intención uno quiere hacerse la prueba para estar seguro, pero el problema es que la prueba antigénica, que es la más cómoda y es la que está disponible incluso como prueba casera, a veces toma un poco de tiempo en positivizarse. Es decir, que si yo lo hago con un día o un día y medio de enfermedad, a veces me sale negativa y es un falso negativo. Puede tomarse un poco de tiempo en salir positiva la prueba antígena. La PCR suele salir positiva desde el principio de la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que como toma más tiempo, a veces yo me hago la prueba y de acá a 2 días recién me están dando resultado de positivo. Eso hace complicado que, por ejemplo, cuando necesito aislar al paciente, tengo la duda de que si tiene, no tiene, y hasta que llega la PCR, entonces puedo demorar todo el sistema de salud. Así que en verdad hay que tener cuidado en qué momento se pide cada una de las pruebas. Como dije, la PCR, si bien es el método que más me ayuda para diagnosticar porque es el más confiable, no debe usarse para decir que uno ya no tiene COVID. Es decir, que no tiene que repetirse la PCR para saber si uno tiene o no tiene COVID. Y pasando ya a la última parte, que es el tratamiento, vamos a ver qué novedades hay acá en la parte de tratamiento para el COVID. Como les mostré al principio de la exposición, en verdad ha habido bastantes cambios con respecto al tratamiento a lo largo de estos años de pandemia. Lo primero que tenemos que recordar es que el combo COVID ya desapareció, ya no necesitamos muchas de las cosas que antes se recomendaban. Entonces es importante preguntar al médico y entender que si ahorita, por ejemplo, ustedes visitan al mismo médico que visitaron en el 2020, probablemente no les vaya a dar las mismas indicaciones. ¿Qué se sabe, por ejemplo, que funciona el tratamiento? El tratamiento empieza con lo que uno come. Ya que tengo generalmente una garganta irritada, una vía respiratoria alta que está inflamada, se recomienda dar una dieta blanda, nada seco, nada que raspe, nada muy condimentado, líquidos tibios, los extremos o muy caliente o muy frío tienden a irritar más la garganta, así que se recomienda que sean al tiempo o tibio. Yo sé que muchas veces dan ganas de tomar algo helado cuando la garganta está irritada, pero el frío excesivo puede irritar más. Si bien produce un alivio de manera momentánea, tiende a irritar más la garganta, así que se recomienda que se mantengan líquidos tibios o a tiempo, evitando cualquier tipo de irritantes. Es cierto que un buen nivel de vitamina C me protege contra los resfríos, pero cuando ya tengo una garganta irritada, a veces el exceso de limón o los alimentos muy cítricos o las bebidas muy cítricas me pueden irritar más la garganta. Entonces hay que tener cuidado con ello.
Cuando tienen mucha tos con formación de expectoración, se sugiere evitar los lácteos para evitar la formación de mayor cantidad de flema, al menos por unos días. Esto también es importante cuando las personas hacen diarrea. En esta última variante del Omicron que hemos tenido, ha habido un grupo de pacientes que de hecho se han presentado solamente con malestar gastrointestinal, con infecciones del aparato gastrointestinal. Así que si hay diarrea, se sugiere evitar la fibra y los alimentos ricos en fibra por unos días hasta que se recupere el tránsito normal. Y parece mentira, pero obviamente se tiene que decir al paciente que mientras esté durante el periodo de COVID, que no utilice alcohol, sobre todo porque algunos de los fármacos que se utilizan para controlar los síntomas, pues se contraindican con el alcohol. En segundo lugar, ¿qué tipo de tratamiento se recomienda a la mayoría de los pacientes? Y esto es importante que cada uno lo aprenda porque de hecho son cosas que pueden hacer en casa. Básicamente lo que voy a dar en el COVID leve, son los sintomáticos, es decir, dependen de las molestias que tenga cada paciente. ¿Qué molestias vemos generalmente en los pacientes que padecen de COVID? Tienen fiebre o dolor, tanto dolor de garganta como dolor del cuerpo. Tienen rinorrea, es decir, este moco abundante que les cae por la nariz. Pueden tener tos con expectoración o pueden tener mucha congestión nasal. Hay muchas otras cosas que pueden tener, pero estos son los síntomas más frecuentes. Como se darán cuenta, son síntomas típicos de gripe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si, por ejemplo, el paciente se queja de que tiene mucha fiebre y mucho dolor, se pueden usar antiinflamatorios como el naproxeno, ibuprofeno, que ustedes usan de manera regular por alguna razón, o se puede usar el paracetamol. De hecho, el paracetamol es lo que prescriben en la mayoría de casos en las entidades de salud. Es un fármaco que es bastante seguro, controla el dolor, controla la fiebre y como generalmente en la mayoría de los casos se limita la enfermedad a 5, 6, 7 días, puede ser más que suficiente. Algunas personas se van a quejar de que tienen mucho moco. Para esto me sirven los antihistamínicos como la cetiricina, la clorferamina, teniendo cuidado porque cada una de estas medicinas tiene efectos secundarios. El naproxeno, el ibuprofeno, por ejemplo, tienen la ventaja de que son antiinflamatorios, o sea, me desinflaman ya una garganta inflamada, son analgésicos, me calman el dolor y son antipiréticos, también me calman la fiebre. Sin embargo, no pueden ser utilizados por personas que tienen antecedentes de úlcera o en personas que tienen problemas con el riñón porque puede hacerles daño. En cuanto a los antihistamínicos, la clorferamina, la cetiricina son bastante útiles. El problema es que tienden a dar sueño. Entonces, si uno va a estar manejando, si uno tiene que estar despierto por alguna razón, no debería utilizarlos. Generalmente, sin embargo, lo podemos prescribir porque en pacientes que les voy a dar descanso médico, en los cuales no deberían estar en actividad de esos días. Si de lo que se queja el paciente es mucha tos, lo idealmente hay que ver si la tos es con flema o sin flema, porque cuando tienes mucha flema, a veces de lo que se quejan los pacientes es de la carraspera, de esta sensación de moco pegado en la garganta. Ahí me ayuda a usar los jarabes que son mucolíticos, es decir, que hacen más fluido el moco. ¿Y cuál es el mejor mucolítico por excelencia? De hecho, el agua tibia. Si uno no quiere tomar medicamentos, no hay problema. Tomando una buena cantidad de líquidos tibios, el agua de eucalipto es conocido por sus propiedades antiinflamatorias. Eso va a hacer que se rompa un poco la densidad del moco y que se ayude a que uno expectore. Sin embargo, hay pacientes que tienen una tos persistente y mucho más fuerte. Hay otras medicinas que son más fuertes que se puede brindar para eso, pero ojo que estas medicinas requieren de todas maneras requieren una receta, por lo tanto tienen que ser prescritas por médicos. Igual, asimismo, también tenemos los descongestionantes, ya que en esta última cepa de COVID muchos pacientes se quejan de que tienen la cavidad nasal tapada, de que no los deja de respirar, de que les fastidia y de hecho de que duele bastante. Aquí me ayudan los descongestionantes. En primer lugar, intentar con los descongestionantes naturales. Las vaporizaciones, los lavados nasales, parece mentira, pueden resultar bastante útiles en la mayoría de personas.
hacer un poco de reposo, evitar olores muy fuertes, estar comiendo alimentos suaves y bebidas tibias me va a ayudar a descongestionar. Existen otros descongestionantes un poco más fuertes, como la pseudoefedrina, que requieren receta médica porque tienen algunos efectos secundarios importantes y no se los puedo recetar a cualquier persona. Probablemente una persona joven, sin factores de riesgo, no habría problema con un buen descongestionante, pero en personas que sufren del corazón o arritmias hay que tener cuidado con este tipo de fármacos porque pueden darles problemas. Estos descongestionantes más fuertes, de todas maneras, deberían ser prescritos después de haber sido evaluados por un profesional. Una cápita importante aquí también. Cuando veíamos al principio de la primera y segunda ola los casos graves, simplemente nos quedamos sin lugar para darle tratamiento a los pacientes. Entonces, muchos pacientes recibieron tratamientos en casa, empezaron a recibir anticoagulantes, empezaron a recibir corticoides, que son de hecho terapias que se ha visto que funcionan, pero que las usamos en el contexto de los pacientes hospitalizados. No se deberían utilizar estos fármacos en las formas leves. Es decir, si uno está con gripe, con malestar, no se recomienda ninguno de estas medicinas, a menos que sea un paciente que de por sí ya las usa por otra razón. El anticoagulante, por ejemplo, puedo estarlo usando porque tengo fibrilación auricular o tengo alguna arritmia y el médico me recomienda usar anticoagulante, o tengo alguna enfermedad reumatológica y uso corticoide. No debería suspenderlo cuando me da COVID, sino consultar con el médico qué voy a hacer con esas medicinas. ¿Eso por qué? Porque de todas maneras, como nos quedó la idea de que el corticoide, específicamente la dexametasona, servía para darle tratamiento al COVID, muchos empezaron a usarlo de manera ambulatoria. Pero bueno, acá les traigo el artículo original que dio a pie que se empezara a usar la dexametasona. Es un artículo que se publicó ya en julio del 2020 y que has tenido ya actualizaciones, que mostró, esto es lo que quiero que vean, esta gráfica también es un poco compleja, pero quiero que vean la primera de este lado. Acá vemos en azulito a los pacientes a los que se les brindaba el tratamiento usual que se utilizaba para COVID en esa época. Ven cómo va aumentando la mortalidad con el tiempo. Pero los que utilizaron dexametasona morían menos. Y estos son en pacientes que estaban recibiendo oxígeno. Es decir, que demostró que los pacientes, que aquellos pacientes que requerían oxígeno por el COVID, si yo les daba dexametasona, morían menos. Ojo, de todas maneras hay una tasa de mortalidad importante a estas alturas, pero aunque sea reducida la mortalidad efectivamente. Pero también quiero que vean esta gráfica. Acá, en negrito, como ven, está el cuidado usual y el rojo está aquellos que recibieron dexametasona en pacientes que requerían oxígeno. Pero vean este lado. La gráfica D están los pacientes que no necesitaban oxígeno. ¿Y qué pasaba si les daba dexametasona? La curva roja está acá por arriba. ¿Qué quiere decir? Más bien fallecían más pacientes si yo les doy dexametasona a los pacientes que no requieren oxígeno. Es decir, que estar dando dexametasona en el contexto de un paciente que no requiere oxígeno solo porque tiene COVID, no solamente no es necesario, sino terminaba siendo contraproducente, aumentaba el riesgo de mortalidad. Y eso se explica porque la dexametasona lo que hace es apagar un poco las defensas. Y en el paciente que tiene las defensas demasiado exacerbadas y que requiere oxígeno, tiene sentido bajarlas un poco. Pero el paciente que tiene buenas defensas y que no está requiriendo oxígeno, mejor es dejar a estas defensas, mejor es dejarlas actuar y que sigan el curso natural, porque si les agrego dexametasona, más bien puedo empeorar al paciente. Dicho esto, entonces no es recomendable estar prescribiendo ni estar recibiendo dexametasona en los pacientes que no requieren oxígeno. Es más, en los mismos hospitalizados, uno ya sabe que ni bien deja de usar el oxígeno al paciente, yo de hecho debería retirar la dexametasona. ¿Qué otros tratamientos tenemos disponibles para el COVID? Algunas cosas que han demostrado ser útiles, tenemos algunos fármacos antivirales, además de la dexametasona. Tenemos el remdesivir, nirmatrelvir, molnupiravir, la Dexa, el tocilizumab,
y en generar otros anticuerpos monoclonales. Desgraciadamente, muchos de estos no están disponibles en el mercado peruano, pero quería compartirlos con ustedes porque también la idea es ver quiénes van a ser tributarios de utilizar algunos de estos fármacos. Es importante también mencionar las cosas que ya a la fecha se ha visto que no sirve y que por tanto no debería seguir dándose. Y esto incluye a la hidroxicloroquina, el lopinavir, que es un fármaco que se usa para el VIH, la citromicina, y acá hacer mención sobre todo a los antibióticos. Mucha gente cree que si tengo neumonía por COVID tengo que recibir automáticamente antibiótico. Ya los estudios me han dicho que no. Si un paciente tiene una neumonía viral, generalmente debe desinflamar solo y lo ideal es no poner más antibióticos, y esto incluye la acitromicina que se utilizó desde el principio y que ahora se desaconseja. Ya los múltiples estudios me han dicho que la ivermectina no sirve e incluso en algunos estudios me han dicho que puede empeorar el cuadro. Desgraciadamente, también me salió que no servía el plasma de las personas convalecientes de COVID. Además, se han hecho estudios con múltiples otros fármacos, incluso no fármacos. Acá se incluye la vitamina C, incluye la vitamina D. Sí, se han hecho estudios con vitamina C y con vitamina D y han demostrado que no sirven para el tratamiento para la COVID. Sé que hay muchos pacientes que lo han utilizado, se sienten mucho mejor cuando se ponen esta megadosis de vitamina C, pero de hecho los estudios me dicen que no funcionan como tratamiento, así que se desaconseja su uso. Sí sirven varios de estos. Desgraciadamente, en nuestro medio solamente tengo la dexametasona y el tocilizumab lo tengo disponible, pero por uso compasivo es muy difícil de encontrar, pero vamos a ver en quiénes debería estar indicado. En primer lugar, estas son las guías de Estados Unidos. ¿Qué es lo que me dicen? Para todos los pacientes que tienen COVID-19, debería yo, uno, estar monitorizando si requieren o no requieren oxígeno. Pero para el paciente que no requiere hospitalización y no requiere oxígeno, tranquilamente podría darle el remdesivir. Vamos a hablar un poquito más de este fármaco. El remdesivir es un fármaco que se usa vía endovenosa, no hay pastilla. Por tanto, típicamente se utiliza en el contexto de un paciente hospitalizado o un paciente que puede acudir a una clínica y recibir el fármaco de manera endovenosa por unos 3, 5 días o máximo 10 días. El Pine Tree, así se llama el estudio que vio que el remdesivir servía incluso en pacientes que no entraban a hospitalizarse, disminuía la mortalidad. Como ven acá, en este grupo de pacientes, los que usaron remdesivir no falleció ninguno y encima requirieron la hospitalización. Entonces, con este estudio, la FDA incluyó a remdesivir dentro del arsenal terapéutico. Desgraciadamente, es un fármaco que todavía no lo tenemos disponible en el Perú, pero que es un estándar a nivel mundial. ¿En quiénes tendría que usar este remdesivir? En pacientes que, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo de progresión a enfermedad severa. Es decir, por ejemplo, tengo un paciente que tiene EPOC, que tiene fibrosis pulmonar, que tiene más de 80 años y que desarrolla COVID. Idealmente, este paciente debería iniciar remdesivir. Desgraciadamente, como dije, aunque está indicado, todavía no lo tengo en el mercado. Yo espero que en los meses siguientes, idealmente, podamos tenerlo disponible en el Perú. Para los pacientes que no pueden ponerse el endovenoso, es complicado, como sabemos, ponerse una vía endovenosa requiere pues personal capacitado y que alguien esté viéndolo y hay riesgo de reacciones y que se infecte la vía. Tenemos la alternativa que es el conocido Paxlovid, Nimatrelvir, Ritonavir. Una vez más, este no lo tengo en el mercado, incluso no está aprobado por la FDA. Hay una discusión en Estados Unidos si debe o no debe usarse, pero es una alternativa interesante si yo tengo un paciente que tiene alto riesgo de progresar y que es un paciente que
que puede tomar la pastilla. El problema con este fármaco es que necesito que el paciente esté bien del riñón. Si tiene una filtración de menos de 30, es decir, si el riñón está muy dañado, no puede tomar este medicamento. Y la gran ventaja que tiene, que lo hace, es más práctico que el Remdesivir, porque es pastilla, es bioral. Entonces no tiene el paciente que estar siendo hospitalizado para recibir la medicación. Se toman 3 fármacos, 3 pastillas en la mañana y 3 pastillas en la noche. Son una combinación, es decir, 300 miligramos de Dimatrelvir con 100 miligramos de Ritonavir. Esa es la combinación del Paxlovid. Como ven así en la capsulita, uno para la mañana, uno para la noche, para poder recibir la dosis por 5 días. Esto también tiene estudios, no lo he puesto acá, pero han demostrado que disminuyen el riesgo de progresar a la enfermedad. Espero que en el futuro, una vez más, estos fármacos ya están disponibles en Centroamérica y en otros lugares fuera de Estados Unidos, así que espero que ya se encuentren muy pronto en el Perú y podamos usarlo. Entonces, lo que estábamos aprendiendo es que estas terapias, como el Remdesivir y el Paxlovid, me sirven como terapia antiviral y han demostrado beneficio cuando las uso bien al principio. Es decir, ni bien diagnostican al paciente de que tiene COVID y tiene factores de riesgo para ser una enfermedad grave, debería darles inmediatamente. Mientras más se demoren en adquirir, por ejemplo, el Remdesivir, porque a veces hay pacientes que me han dicho, y si le ponemos el Remdesivir cuando ya está en una fase pulmonar avanzada o ya está muy inflamado, realmente se ha visto que aquí ya no ayuda. La terapia antiviral tiene que ser dada de manera bien temprana. Cuando ya el paciente tiene una enfermedad un poco más avanzada, acá entran más bien a tallar algunas otras medicinas que tienen que ver con la regulación de la inmunomodulación. Entonces, ¿qué estamos haciendo en los hospitalizados en otros países? Uno, en la gran mayoría, aquellos que no requieren, en aquellos que requieren oxígeno, aunque sea mínimo, idealmente sería darles Remdesivir. Si el paciente tiene mayor factor de riesgo, se puede de hecho combinar la dexametasona y el Remdesivir, ¿no? Si a OV motivo, y lo que hacemos acá en el Perú, ya que no tengo Remdesivir, solo les doy dexametasona a aquellos pacientes que están requiriendo oxígeno. Ahora, en pacientes que ya están recibiendo dexametasona, Remdesivir o solo la dexametasona y que aún así están yendo mal, es en ellos en los que les ofrezco los otros fármacos. En el caso del Perú, estamos usando tocilizumab como fármaco de rescate en los pacientes que no están yendo bien y que sería la alternativa a utilizar si es que a pesar de la dexametasona sigue empeorando el paciente. Una vez más, hay que darlo tan pronto como se pueda cuando uno vea el empeoramiento si quiere ver los mejores resultados. Estos fármacos espero que estén llegando a más tardar el próximo año al Perú para poder tratar pues a los pacientes que hacen los cuadros más severos. Así que para terminar, hay algunos puntos que quiero que se lleven a casa. En primer lugar, tengan en cuenta que ninguna prueba es 100% confiable para definir si uno tiene COVID. Si uno ha tenido contacto o si tiene síntomas gripales, lo ideal es que uno se aísle. De todas maneras, por más que me haga una prueba de PCR, no llega a 100% a la confiabilidad muchas veces. Si uno tiene síntomas, quedarse en casa 7 días o por lo menos mantenerse alejado de la gente vulnerable es la acción que debería tomarse. Hay bastantes sintomáticos que uno se puede adquirir, incluso sin receta en la farmacia. Les hablé de los antihistamínicos, les hablé de los analgésicos. De hecho, hay medicación que combinan todos estos en una sola pastilla, entonces es más fácil de tomar. Tengan cuidado, eso sí, con la gastritis, con la somnolencia que les puede producir. Aún así, suelen ser bastante seguros y generalmente los síntomas se van en 3 a 5 días. Guarden reposo para que las defensas naturales hagan su trabajo. En verdad, lo que elimina el COVID son las defensas naturales del cuerpo. Eso sí, si le da fiebre y malestar a mi paciente que es mayor, a mi paciente que tiene fibrosis, al paciente que tiene PID, yo recomendaría que sea evaluado de todas maneras por un especialista que sepa manejar COVID.
Puede ser un médico general, puede ser un neumólogo, puede ser un internista, un intensivista, alguien que sepa manejar COVID y que pueda dar las instrucciones. Y va a ser importante monitorizar la saturación porque muchas veces de eso depende de la gravedad del cuadro clínico. Recuerden que la vacuna previene contra las formas graves. Lo que hacemos incluso si encontramos pacientes sin vacunar en el hospital debería ser derivarlos incluso a la siguiente semana, una vez que ya se van de alta, debe recibir su booster de vacuna, sobre todo si ya han pasado 7 meses y no lo ha recibido. Se considera completamente vacunado cuando tiene por lo menos 3 dosis y también al final hemos estado hablando un poco de los nuevos medicamentos. Están en uso en algunos países e incluso hay algunos más que no les he mencionado que están en estudio. Espero que de acá a unos meses podamos decir, sí, efectivamente ya contamos con más recursos para manejar el COVID en esos pacientes que son graves y incluso tenemos nuevas armas contra el COVID. Espero que lleguemos a eso. Mientras tanto, la vacunación es lo más importante para prevenir las formas graves. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Listo, Claudita, gracias, de verdad, ha sido una charla pero poderosa, en el sentido de casi una hora, Claudita, pero te la he escuchado de pe a pa y qué buena información que me has brindado, de verdad, sobre todo incluyendo, considerando muchas cosas que no disponemos ahora. Antes de pasar con las preguntas del público, que te voy a pedir que las respondamos así como quien dice chiquitito, yo tengo una pregunta. Yo tengo varios pacientes que me están diciendo, doctor, me quiero ir a Estados Unidos para que me pongan la vacuna bivalente. ¿Vale o no vale el esfuerzo que se vayan? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que el COVID está mutando tanto que la vacuna que me he puesto ahora no sé si me va a servir mañana. Sigue siendo nuestra mejor arma, pero no sabemos. En Estados Unidos preparan sus vacunas en base a las cepas que ellos tienen. Lo ideal sería que el Perú preparara sus vacunas en base a las cepas que nosotros tenemos. Sabemos que no tenemos la tecnología para hacerlo. En verdad, tendría poco beneficio. ¿Tiene beneficios? Sí. Un beneficio demostrado, no son idénticas las cepas. Si pueden hacerlo, sí, les recomendaría, si quieren hacerlo, no hay problema, pero realmente no podemos asegurar el beneficio. Correcto. Martita, buenas noches, de verdad, contigo. María Ávila, muy buenas noches, gracias, te agradezco por compartir los conocimientos. Y Jessica dice, doctora, buenas noches, en este momento estoy con el cuerpo que me duele, siento de fallecimiento, fiebre, se me subió la presión. ¿Será COVID? De todas maneras, el COVID en la actualidad, la gran mayoría de los que lo describen como que el cuerpo está molido. Si es y el cuerpo me duele, para mí es COVID hasta demostrar lo contrario. Si tiene la posibilidad de hacerse la prueba, que se la haga. Si no, que se aísle. Me dicen, pero yo tengo que trabajar, tengo que salir, pónganse doble mascarilla, eviten reuniones, autoaíslense como puedan. Sí. No está de más y siempre es bueno, ¿ok? Dice por acá Hilda García, buenas noches. Mechita, buenas noches con todo, otra Claudita. Juanita, buenas noches. Orlando, gracias doctora por esta información. Y ahora sí, María Ávila dice, ¿por qué en esta quinta ola me he infectado y lo que más me molesta es la tos, sobre todo en las noches? No puedo dormir. Doctora, dígame cuánto tiempo dura y si hay algún tratamiento. Yo recibí la cuarta dosis en abril. Soy adulto mayor. Abril, ya estamos llegando entonces ya a sus 7 que ya baja la inmunidad, bajan las defensas por la vacuna. Esta cepa de COVID se pega bien a la vía respiratoria alta, bien pegada ahí. Para nosotros es bueno porque veo menos neumonía, en el sentido que veo menos formas graves. Para los pacientes es fastidioso porque les da una bronquitis terrible. Bronquitis y sinusitis vemos mucho. Sí, ahí hay que recibir generalmente antiinflamatorio o un fármaco. La tos es un círculo vicioso. Uno tose, se irrita la garganta y la garganta irritada, tos. Hay que cortar el círculo vicioso con algunos fármacos un poquito más fuertes. Estos fármacos un poquito más fuertes sí requieren receta médica, así que no los puedo recomendar así en señal abierta, pero sería bueno una evaluación para cortar de una vez la bronquitis. Es común lo que está mencionando.
Perfecto. Y a propósito del tiempo que dices, pues que justamente ya está de capa caída su cuarta dosis de anticuerpos, María Ávila nos pregunta, ¿puedo aplicarme una quinta dosis? Eh, sí, ahorita hay discusión en los Estados Unidos sin masivizar la quinta dosis y de hecho casi todos los expertos, porque esto es opinión de expertos más que una ciencia exacta, eh, opinan que tiene que haber una quinta dosis, sobre todo si ya pasaron 7 meses desde la última dosis. Si ya tienes 3 vacunas, ya pasaron los 7 meses, de todas maneras se considera. Empezar con, es mucho más importante que lo reciban las personas con riesgo, las pacientes con fibrosis, los pacientes con problemas cardíacos y los pacientes con cáncer, especialmente linfoma. Sí se recomienda. Ok, perfecto. Juana María nos dice excelente información. Gracias, doctora. Y Anita nos hace una pregunta. Dice, doctora, con la enfermedad del COVID quedé con secuelas. Me olvido. No recuerdo muy bien algunas cosas. Me ha afectado mucho esto, inclusive a mi trabajo, doctora. ¿Qué puedo hacer? Sí, está descrito el foggy mind, sí, está descrito la debilidad muscular, son algunas de las cosas que estamos viendo como secuela. Me da pena porque es raro, ¿no? Afortunadamente, en el tiempo, después de 6 meses, un año, mejoran. Hay algunos pacientes que se demoran más en ir. Hay rehabilitación para eso, ¿no? Los médicos de rehabilitación me ayudan bastante con los pacientes para mejorar. Hay ejercicios, igual que uno hace ejercicio con un músculo débil, también hay ejercicios para mejorar el tema de los olvidos, el tema de la concentración, que es lo que se pierde sobre todo con el COVID. La recomendación sería ir con alguien de medicina física o alguien que haga terapia, el neuropsicólogo sobre todo, que pueda ayudarme con esta parte. Ok, perfecto. Por acá Flor Ulloa nos hace una pregunta que ya... Ay, pues. Por acá Flor Ulloa también nos hace una pregunta que ya respondió. Dice, buenas noches. Flor Ulloa dice, buenas, muchas gracias. Y Hilda nos hace una pregunta que ya respondió. Dice, ya han pasado más de 7 meses desde que mi tía y mi mamá se han puesto la cuarta dosis. ¿Por cuánto tiempo van a estar protegidas? Son adultas mayores. ¿Van a necesitar la quinta dosis? Creo que va muy similar a lo que has respondido en la pregunta anterior. Así que vamos para tratar de responder a todos. Bueno, Hilda, ¿no? Que no he querido responder. Está más arriba la respuesta. Sí, requieren su quinta, sí. Sonia Silva, buenas noches. Dina, buenas noches. María Ávila, gracias a todos. Gracias por la información. María García, de nada. Y acá dice Irma, doctora, buenas noches. ¿Y qué puedo tomar si tengo alergia al ibuprofeno y al naproxeno? Espero que no sea florcitas de amapola, pero ya. De hecho, ahí la mejor alternativa es el paracetamol. No funciona tan bien porque no es un antiinflamatorio, pero sí analgésico. Entonces, ahí la combinación sería el paracetamol y algunos fármacos, perdón, y algunas medidas naturales, el agua de eucalipto y en general utilizar mucho las medidas no farmacológicas, ponerse compresas frías en la cabeza si es que hay fiebre y mantener, tener cuidado de líquidos tibios para desinflamar la garganta también. Per- Perfecto. Lucas nos dice, ¿qué hago, doctora? A mí la pseudoefedrina ni me hace cosquillas, no me descongestiona nada. En teoría, hay estudios que me dicen que lo más efectivo es el lavado nasal. Lo que pasa es que muchas veces no lo recomendamos porque es incómodo, pero es la técnica, pueden buscar así, lavado nasal casero, y hay videos de YouTube de cómo hacerlo. Se carga una jeringa se tiene que echar hacia la nariz la jeringa y dejar que caiga por el otro lado. Hacerlo mañana y noche. Eso puede resultar más efectivo que la pseudoefedrina, y yo les recomendaría por ahí un mucolítico, a veces, sobre todo si sienten la flema muy pegada, para ayudarles, el mucolítico, tomarlo 1 hora antes de hacerse los lavados, para ayudar a descongestionar. Y parece mentira, pero sí hay estudios que han dicho que es lo más efectivo hacerse esos lavados nasales, incluso más efectivo que las medicinas. Perfecto. Acá está. Dice acá Martita, muy buena charla. Y Mariela dice, mi garganta y mi boca quedaron súper secas. ¿Qué puedo hacer? Hay que ver, no sé si estará, generalmente no deberían quedar súper secas. Hay que ver tal vez alguna medicina que está tomando por alguna otra cosa. A veces toman antihipertensivos, hay otras cosas que pueden dejar la boca seca.
Si no, de todas maneras recomendaría una evaluación por odontólogo, igual que se forman piedritas en la vesícula, en los riñones, también se pueden formar en las glándulas salivales. Verificar si no hay algún problema en las glándulas salivales, hay alguna infección o algo que esté alterando la salivación. Y en eso mis amigos los odontólogos son mucho más hábiles que los médicos para determinar si hay algún problema en la cavidad oral. Una chequeadita por odonto sería mi sugerencia antes de prescribir cualquier cosa. Perfecto, por acá dice, fluyó excelente. Martita nos dice, gracias doctora por su charla, deseando que haya muchas más, que es muy importante para todos. Y no se olviden que la doctora Claudia Becerra, si quieren una consulta de ella por teleconsulta, porque están con COVID, no pueden verla o están en distancia, pueden sacar teleconsulta a través de la plataforma de Medi con gusto. De abajo está el WhatsApp para que puedan sacar cita con ella. Beatriz nos hace una consulta, dice, muy buena pregunta, a mi gusto. ¿Y si me dio COVID, significa que estaré protegida 7 meses más? Gracias. Pregunta a nivel experto. De hecho, compararon cómo funcionaba la vacuna y cómo funcionaba la infección. No, desgraciadamente la infección sí, mejora la inmunidad, pero un tiempo muy cortito. No dura 7 meses, dura 2, 3 meses, no dura más allá. Por eso es que a los que les da COVID, digo, yo tengo 2 dosis y me dio COVID. Ni bien terminan su semana, sus 10 días de aislamiento, que se ponga la tercera dosis de todas maneras. La vacuna da mucho más defensas por mucho más tiempo que una infección. No son iguales. Perfecto, muy bien. Y Marina Mejía nos dice muchas gracias. Claudita, ha sido una noche larga, poderosa, pero qué buena charla de verdad que nos has dado a los que han llegado tarde y a los que nos van a ver ya por diferido, viendo el video. Se las recomiendo que la vean de pe a pa, desde, como dice, desde la colita, desde la cabecita hasta la colita, tienen que verla completita. Muy buena charla de actualización para COVID con todo lo que debemos saber desde la epidemiología, diagnóstico y tratamiento actualizado que podemos tener. Ya no tome su agüita racimada, ya no tome warfarina si es que no la necesita. Hay cosas, ni el ivermectina, déjele tranquilo para la sarna que para el COVID. Ya se ha visto que no sirve. Claudita, tus palabras de cierre, por favor, para esta noche tan bonita que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. El tema es súper pesado. Yo sé que es un montón de información. Hay que estar protegidos. Ahorita se vienen las fiestas. Yo sé que va a haber una alta tasa de infecciones. Va a ser importante que cuidemos a los más vulnerables, porque lo que no queremos es tener esas personas pues con enfermedad severa. Hay que ser un poquito conscientes que nos encanta reunirnos, pero hay que cuidar mucho a estas personas que son más delicadas. ¿Sí? Perfecto, Claudita. Y con todos, muy buenas noches. Gracias, Claudita, nuevamente, de verdad, excelente médico internista. Por la invitación. Y a todos ustedes, cuidarse, por favor, que esta ola está fuertesísima y cuidar, como dice la doctora Claudia, a las personas que son mucho más vulnerables, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que ellos lo necesitan, y aquellas personas que tienen algunas enfermedades muy debilitantes, ahora ya sé, ciertos tipos de cáncer, el linfoma, con mucho más cuidado. Entonces, por favor, a cuidarnos. Ya estamos, como dice, adaptándonos, o el virus está adaptando a nosotros, pero eso no significa que ya haya terminado todo. Estamos todavía en esta lucha. Así que un abrazo, los queremos mucho. Compartan esta información, se los recomiendo. Y nos vemos. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Chao. Gracias, Claudita. Gracias a ti.